son varios los derechos convencionales que se le vulneran a un defensor de derechos humanos cuando es atacado en su labor. El artículo 4, derecho a la vida; el artículo 5, integridad personal; el artículo 7, libertad personal; y el artículo 8 y 25, garantías judiciales y protección judicial. Ha manifestado la Corte Interamericana que no solamente basta con que una persona sea asesinada para que el artículo 4 se vea vulnerado. Tiene que existir por parte del Estado todas las garantías suficientes para que el derecho a la vida digna de una persona y el desarrollo de su proyecto de vida sea completamente resguardado por parte del mismo Estado, y que de no permitirse ese tipo de garantías se está vulnerando el artículo 4 sin que la persona haya sido asesinada por parte de un agente estatal o por parte de cualquier persona que sea integrante del mismo Estado. Es allí que en la labor que desarrollan los defensores de derechos humanos tienen que brindársele las garantías suficientes en relación a la proyección de su proyecto de vida para que así sea protegida su misma labor. No puede seguir siendo desconocido por parte del Estado colombiano o por parte de cualquier otro Estado del sistema interamericano la obligación que supone entonces una persona que, en teoría, está ayudando a que el país sea mejor, que está ayudando a visibilizar los problemas para que se ataquen de raíz y así generar condiciones nuevas en las que evidentemente se construya un país que realmente camina. Corolario de lo anterior, y en referencia a los artículos anteriormente denunciados, han sido acatados y respaldados por parte tanto de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como por parte de la Corte Interamericana, reconociendo que al interior de toda América Latina y del sistema interamericano existe un problema en la vulneración a los derechos humanos de los mismos defensores de derechos humanos, y que no se han hecho las políticas suficientes y que están desconociendo toda la labor que ha hecho el sistema interamericano por proteger los derechos humanos cuando se asesina a un defensor de los derechos humanos. Es así que desde el año 2011, en el segundo informe sobre la situación de derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana en las Américas, manifiesta la preocupación que existe al interior de la misma entidad por la situación interna de cada país en relación a los defensores de derechos humanos, porque no se puede llevar una contabilidad exacta de cuántos defensores de derechos humanos están siendo asesinados al interior del Estado. Si estados como el colombiano, que aparentemente tienen las puertas abiertas para que este tipo de entidades entren dentro del Estado y cataloguen este tipo de conductas, ¿cómo puede la Comisión Interamericana llegar a un Estado como el venezolano y determinar cuántos defensores de derechos humanos están siendo asesinados al interior de este, si ni siquiera los medios de comunicación pueden entrar? ¿Cómo se puede determinar la situación que están viviendo los defensores de derechos humanos en Haití, cuando prácticamente no tienen nada? Cuando solamente hay cascos azules de las Naciones Unidas intentando reconstruir el país. Este son el tipo de situaciones a los que se enfrenta América Latina, que tienen que ser atendidas por sus gobernantes. No solamente basta con que se instruyan medidas económicas y medidas políticas para proteger a un Estado. Si no se protege al pueblo en sí mismo, es imposible que pueda construirse un país, y es imposible que las generaciones nuevas, como a la que yo pertenezco, puedan defender los derechos humanos al interior de su Estado, sabiendo que se arriesgan a este tipo de conductas. Es que esto lo que propende es a que los jóvenes no se inmiscuyan en estos temas. Evidentemente, si yo estoy en una población como el Cauca y me dicen que si me meto en esto, lo más seguro es que me maten, hombre, yo me voy para otra ciudad. ¿Y qué estoy generando? Desplazamiento forzado al interior del mismo. Me voy para una gran ciudad. ¿Y qué hago?
minar a esa ciudad de personas que no tienen oportunidades laborales al interior de la misma ciudad, y los estoy condenando a situaciones de miseria. Si ven cómo de una sola decisión se desencadenan miles de actos atroces contra una persona, contra todo su núcleo familiar, porque no solamente es una persona que se va sola, es una persona que se va con su padre, con su madre, con sus hermanos, y todos tienen que irse. ¿Y qué pasa con los niños que nacen en este tipo de condiciones, que nacen en una ciudad que tan siquiera conocen? Es allí que la labor de los defensores de derechos humanos en zonas de conflicto en mi país se ha vuelto fundamental, y los grupos armados lo saben. Saben que el proceso de restitución de tierras depende de que la actividad de los defensores de derechos humanos sea completamente respetada por parte del mismo Estado, y que si se generan las condiciones suficientes para que la labor de ellos se vea materializada, ellos no podrán seguir actuando en este tipo de zonas. Y un grupo armado como el ELN, las disidencias de las mismas FARC, luego del proceso de paz, ¿cuántos millones de dólares no manejan al año en narcotráfico como para permitirse salir de una zona por un defensor de derechos humanos? Inmediatamente lo matan. No tiene ningún sentido el permitir su actividad, y es allí que el sistema interamericano tiene que actuar con vehemencia para proteger a estos, porque de allí se desprenden el resto de actividades que protegen a una población, que protegen su cultura y que protegen sus tradiciones, porque defensores de derechos humanos no son solamente las personas que pertenecen a un punto de vista occidental, también son indígenas, también son afros, como la persona que acabo de leer, como Mariano, y ellos protegen su misma cultura, protegen sus costumbres. En los resguardos indígenas, prácticamente todas las personas que lideran ese tipo de grupos son defensores de los derechos humanos. Tienen que actuar en contra de las políticas porque necesitan tierra, porque necesitan que se les respete su cosmovisión en sí misma, y tienen que actuar de esta manera, e inmediatamente son atacados, son amenazados, son desplazados, y si no se van, simplemente los matan. Es de allí que se desprenden toda esta cantidad de problemas sociales que realmente calan en la identidad misma de un pueblo, porque un pueblo se compone de todas las culturas y subculturas que están dentro de su territorio. Para mi caso, los afrodescendientes, los indígenas y nosotros que somos los occidentales, donde también tenemos nuestras costumbres, donde también tenemos nuestra manera de ver el mundo. Es allí que, a manera de exhortación frente a todos ustedes, los invito a que asuman un rol fundamental en su sociedad, a que no se entiendan como un individuo y se entiendan como un colectivo, que se entiendan como una persona que pertenece a una sociedad, y que de no generar las condiciones para que los derechos humanos al interior de su comunidad se vea respetada, se va a permitir que se transgredan totalmente los límites establecidos por esta misma cultura, y se va a llegar a un punto en el que no existe una realidad cultural en sí misma en cada población. Y es que en cifras dadas por la Defensoría del Pueblo a septiembre, seguramente esta cifra ya habrá aumentado, van 162 defensores de derechos humanos asesinados en Colombia. En cifras dadas por la ONU, anualmente en América se asesinan 314 defensores de derechos humanos. Si guardáramos un minuto de silencio por cada defensor de derechos humanos, toda América Latina tendría que guardar silencio por 5 minutos anualmente. Y si se guardara un minuto de silencio por todos los defensores de derechos humanos asesinados desde 1980 apenas, que se empieza a tener registro de los defensores de derechos humanos asesinados en América Latina, tendría que guardarse silencio por más de una semana en toda América.
La gravedad de estos hechos es latente y no es nueva, pero hace parte de nuestra actividad y de estos foros académicos el permitir y el permitirnos generar un cambio al interior de nuestros estados. Es por eso que aplaudo al pueblo ecuatoriano el permitir este tipo de actividades, porque esto genera nuevas perspectivas de vida, generan nuevas tareas en sí mismo, porque no solamente es lo que hablo yo, es lo que hablan todos los exponentes, lo que generan nuevos paradigmas en el mundo del derecho y en los estudiantes que hoy nos acompañan, y que en un futuro pueden llegar a generar y a plantear las soluciones que el pueblo latinoamericano necesita, y a entendernos no como un país, porque no está solo Ecuador en América, está Colombia, está Venezuela que sufre, está el Perú, está la Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, y todos nos entendemos como un pueblo hermano, menos sus gobernantes. Tenemos que entender que no solamente basta con que nuestro país esté bien, porque si Colombia está bien, de nada sirve si Ecuador está mal. Si Ecuador está bien, de nada sirve porque Venezuela está muriendo. Tenemos que actuar como un bloque cultural, un bloque latinoamericano, para generar el cambio suficiente y poder equipararnos a los distintos continentes donde evidentemente tienen un desarrollo mucho más avanzado que el nuestro. Pero no solamente podemos seguir culpando a los estados europeos y a los estados norteamericanos por nuestra situación, tenemos que empezar a mirarnos a nosotros. No podemos esperar a que ellos vengan a solucionar nuestros problemas y a defender a los defensores de derechos humanos cuando dentro de nuestros mismos estados no se ha hecho y no se está haciendo. Es por eso que quiero recordar, para finalizar, una frase del exsecretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, que murió recientemente: los derechos humanos son suyos, defiéndanlos, promuévanlos y protéjanlos. Muchas gracias.